Joy Boy fue un bucaner, y esto es más importante de lo que parece. ¿Por qué hago esta afirmación? Bueno, en este vídeo, tienes que verlo hasta el final porque no tiene desperdicio, te lo prometo, te voy a demostrar por qué Joy Boy fue un bucaner y su importancia para el presente de la serie. Así que onda Nakamas, se sable Cazador de Piratas con un nuevo vídeo súper especial. En el pasado vídeo estuvimos hablando sobre los bucaners y menciono sobre que una de las personas que podría serlo es Joy Boy. Pese a que no conocemos bastante de él, empezamos a entender qué diantres fue lo que pasó. Y sí, tengo la certeza de que este personaje, por todas las capas que hay detrás de él, fue un miembro de este clan casi extinto, por decirlo de alguna manera. Pero sin dar más vueltas, comencemos. Quiero empezar por la apariencia de los bucaners, porque quiero que entendamos y estemos en la misma página de que no todo aplica para esta nueva raza. Por ejemplo, en mi pasado vídeo, mucha gente me comentó, güey, Chirohige, y pese que sí es grande, musculoso, mamadísimo y todo eso, para nada tendría que ser un bucanero. Creo que la apariencia, el cómo se ven los bucaners es importante. ¿Por qué? Porque esta palabra bucanero se empleaba en este ámbito de la isla La Española, un lugar que estuvo cargado de africanos, de taínos, de personas de color. Entonces, sí, el que sean morenazos, aunque hago mucho la broma con eso, que sean morenazos, altos, la mayoría pueden ser gordos, pero tienen las patas flacas y tienen el cabello afro, son características de una raza, sí. Y si nos fijamos en el mundo de One Piece, pareciera que nunca han sido representados como una mayoría. O sea, siempre hemos visto un personaje negro, aquí, uno allí, y nadie más. Tiene todo el sentido, porque los Tenryubitos se encargaron de erradicar a las dos razas que representaban esto. Por un lado, se encargaron de erradicar a los Lunarians, y por el otro, a los bucaneros. La única representación de morenazos que tenemos como una tribu en el mundo de One Piece vendrían siendo los de Haya, los Harianos. Y estos representan, en vez de ser del mundo de África, los esclavos de África y todo eso, representan más a los nativoamericanos. Esas personas que los españoles y todos los que vinieron de Europa a América se encontraron y que fue, güey, ya se sabe la historia, no tengo que repetir, la verdad. Entonces, Shirohige no vendría contando, pese a que tiene varias características en común con esto. Si lo vemos como una raza, recordemos que las razas en el mundo de One Piece tienen características en común. Y creo que sí, Oda nos quiso mostrar que el padre de Kuma y Kuma, los dos únicos miembros confirmados, son tan idénticos. Tienen estas características que se remarcan en este tiempo. Es por algo. Y deberíamos de buscar eso. Aparte de que con todo lo que voy a contar a partir de ahora, van a estar más de acuerdo conmigo. Segundo punto. El apodo de Joy Boy. Hay una creencia muy fuerte en la comunidad de que Joy Boy es un apodo. Y yo no comparto esa idea. ¿Por qué? Fijémonos en Luffy. Un personaje muy similar a lo que creemos que es Joy Boy en cuanto a personalidad. Este nunca se ha autoproclamado como Mugiwara no Luffy, que es el apodo de Luffy en el mundo de One Piece. Entonces, ¿por qué entendemos que Joy Boy sí haría algo así como pronunciarse con su apodo? Muchos creen que Joy Boy es un D y que, por eso dicen es un apodo, ya veremos luego el nombre real de este. Pero sucede que la primera mención que tiene el personaje es cuando Robin acaba de leer el poneglyph que hay en la isla Gyojin y habla con Neptuno y le dice, güey, ¿quién es Joy Boy? Esta, en capítulos previos, había hablado de que la lectura del poneglyph, o sea, la información que hay, es una carta de disculpa. Bajo el contexto, se entiende que es una disculpa que envía Joy Boy a la princesa sirena de la época. Entonces, ¿por qué alguien en el mundo de One Piece se autoproclamaría por su apodo y no por su nombre en un sitio como un poneglyph? O sea, ¿por qué? Recordemos que el nombre en el mundo de One Piece tiene mucho poder. Están los apodos que son como un personaje percibe a otro. Luffy pone muchísimos apodos, a Luffy le ponen muchísimos apodos, pero la autopercepción siempre es con su nombre. Fíjense en Goldie Roger, que se molestó un poco
claro, estaba acojonándose porque ya entendía por qué todo era como tanta censura con los D. Cuando le cambian el nombre y le dicen Gold Roger, él lo menciona y dice, ah, cabrones pendejos, mira cómo los agarré. Entonces, personajes como estos no se autoperciben por apodos ni nada por el estilo. No tienen problema con los apodos, pero no lo hacen. Entonces, ¿por qué Joy Boy sí? Esto es lo que me lleva a creer que no es un apodo, es un nombre real y no es un D. No necesita serlo. Posiblemente los D significan otra cosa muy relacionada a Joy Boy, pero no necesariamente tiene que ser él alguien de. Hay personajes importantes en el mundo de One Piece que no lo son. Entonces, sí. Entonces, ¿quién es Joy Boy? Joy Boy es ese bucaner que parecería ser el líder de la revolución que sucedió hace 900 años contra los 20 Reinos. Fue el primer usuario confirmado de despertar la antiguamente nombrada Gomu Gomu no Mi, que ahora es la Ito Ito no Mi, modelo dios del sol Nika. Este fue capaz de despertarla y ser el guerrero de la liberación en todo el sentido. Eso es lo que conocemos de Joy Boy. No sabemos más contexto, pero esto es lo real, exceptuando lo de Bucaner, que es obviamente mi teoría. Entonces, unamos puntos. ¿Por qué todo esto es importante? Si vemos que el papel de los bucaneros o bucaners es contar de manera precisa la historia del dios del sol Nika y cómo este va a volver a salvar, como una especie de mantener la llama viva, de que se mantenga ese espíritu y de que en algún punto este ser va a volver a salvarlos, pues podemos ir desglosando puntos. Los Buccaneers fueron los primeros que fueron testigos del poder de Nika al ser liberados. Literalmente, Joy Boy puede que haya sido también un esclavo y este haya encontrado esta fruta y haya despertado este poder, y bajo ese contexto los miembros de su clan, los miembros de su raza, decidieron seguir contando la historia, pues entendían que él debía de ser la persona que los salvara. Esto no es especulación, sino es más bien en qué está basado Joy Boy, y a eso vamos. Joy Boy como individuo, y como dije, fue el primero en despertar aquella fruta, por lo que si fue el primero, entonces tiene sentido que los bucaneros hayan visto ese poder y hayan dicho, necesitamos seguir esa llama viva hasta el futuro. Entonces los Tenryubitos decidieran, güey, estos son los manes que están contando la historia que queremos censurar, pues los vamos a erradicar, como erradicaron a los Lunarians, como erradicaron a todo el mundo que se les opuso. Pero qué interesante que bajo este contexto de esclavitud es donde más se necesita la esperanza que promete Joy Boy, que promete Nika, porque a final de cuentas el guerrero de la liberación es quien va a venir a salvarlos de esa esclavitud, liberándolos como un sol que sale después de una noche muy oscura. Es muy poético esto, pero tiene todo el sentido. Al final, en el terreno de la esclavitud se fue regando esa información, se fue creciendo eso, y así es que se entera Who is Who, que fue un esclavo en este territorio de los pinches pendejos Tenryubitos, y como literalmente tuvieron varios que fueron parte de los bucaneros, pues se entiende que literalmente todos los de alrededor estuvieran contando o supieran esa historia. Y no solamente eso, también se entiende la censura que había. Cada vez que descubrían a alguien hablando del dios del sol Nika, pues lo mataban. Por eso Who is Who dice, la persona que me contó sobre eso desapareció. ¿Ven cómo todo cuadra, todo calza? Pero no estamos ni comenzando con lo de verdad carnita. Así que suscríbete, dale un poderoso like, comenta qué te parece el vídeo, que todo eso ayuda a Cazador a que el algoritmo sea derrotado en su batalla épica despertando el canal. Yes. Hablemos de la inspiración de Joy Boy. El punto más importante. Joy Boy como concepto, y estoy seguro de que han escuchado hablar de esto, es un dios africano que viene al Caribe. Caribe es importante porque a final de cuentas es el lugar donde está la isla La Española. Recordemos del video pasado que los bucaneros eran exclusivamente de ese territorio. No es una palabra que reflejara nada en ningún otro país, sino que era de aquí, de la isla La Española, que hoy compartimos los dominicanos, República Dominicana, y los haitianos con su país Haití. Entonces sí, los
bucaneros nacen en ese territorio occidental de la isla que hoy vendría siendo Haití. Y esto tiene mucha más relevancia de la que parece. Pero remontemos. Estos esclavos que venían en estas embarcaciones trajeron ese dios. Por todo este contexto es que se considera Joy Boy como el espíritu caribeño de los tambores. Los tambores lo tenemos en la forma en la que el dios del sol Nika despierta y en cómo literalmente se mantiene escuchando o sonando esa especie de tambor en el corazón de Luffy y de aquel que lo despierte. Si leemos, por ejemplo, la famosísima página de la enciclopedia que todos estoy seguro que han visto, pero que ahora cobra más sentido, sería algo tal que así, y cito: Joy Boy, personaje antillano que personifica la necesidad humana de bailar, cantar y festejar. Es pariente del señor de los bailarines, que inspira los festivales en los países más fríos, y parece probable que llegara al Caribe en uno de los primeros cargamentos de esclavos del África Occidental. Joy Boy siempre sonríe ante las influencias y preocupaciones de la humanidad, y cura todos los males haciendo sonar su ritmo irresistible en su tambor. Todo el que oye la música de Joy Boy siente el deseo de cantar y bailar, hasta haberse librado de sus penas. Algunos músicos de jazz se jactan de haber captado los ritmos de Joy Boy, pero sus esfuerzos son una pálida imitación de ese frenesí rítmico que puede mantener a los humanos bailando hasta caer agotados. Por lo que el que literalmente Joy Boy tenga este nombre y represente a un espíritu que literalmente nació de la esclavitud, o sea que fue traído de todo el tema de África y en ese contexto de esclavitud, güey, me hacen pensar que literalmente estamos ante un güey que fue parte de todo eso y que dijo: yo no voy a esperar porque nadie me salve, yo voy a salvar a los míos aunque eso me cueste la vida. Y es interesante y siempre me ha interesado el cómo este power-up rompe con todo lo establecido. Bajo todo ese sufrimiento y todo ese pesar, nace alguien que es capaz de hacer reír a las personas para olvidar sus penas y superar toda esa etapa previa que han estado sufriendo. Es como después de que pase la tormenta y salga el sol, seremos capaces de sonreír en un nuevo páramo, en un nuevo mundo, solo para nosotros. Entonces sí, Joy Boy está basado en literalmente un dios de la música africana. Por eso su despertar, o el despertar de la fruta que tiene, es con ritmos tan interesantes. Pero hay que entender que Joy Boy, Nika y Luffy son tres conceptos diferentes. Joy Boy es la persona, primer usuario de la fruta Ito no Mi, Dios del Sol Nika, o sea, modelo Dios del Sol Nika. Fue muy posible aquel que inició la revolución. Recordemos que esto tiene mucho sentido si lo vemos también desde el punto de vista de que los haitianos fueron la primera revolución que funcionó en el mundo. O sea, la primera revolución contra las colonias fue en el pueblo de Haití que se gestó. Entonces tiene todo el sentido que él represente también la liberación en este apartado. Por eso es que Bucaner perfectirijillo. Entonces, Dios de Sol Nika tiene otros conceptos, pues también está ligado a la liberación, está ligado a la música, pero también tiene conceptos de dioses del sol que hemos visto ya en varios vídeos aquí. Entonces, Luffy es una mezcla de ambos, pero al mismo tiempo tiene sus propios intereses y motivaciones. Luffy no está simplemente en el mundo de One Piece para liberar o concluir la misión que estos dejaron atrás. No, Luffy tiene sus propios objetivos, sueños, intereses y motivaciones. Entonces, sí creo que pegaría como que Luffy en algún punto, esto sabemos que va a pasar, libere a todo mundo. Pues sí, siempre ha sido así, siempre ha sido parte de la libertad de Luffy, parte de lo que lo hace bueno. Pero también tiene sus propias cosas y por eso cuando él reaccione a toda esta información y entienda de dónde nace el dios del sol Nika, veremos una actitud de Luffy que quizás hemos visto poco, bastante serio, bastante dolido, también bastante alegre y bastante jocoso. Es interesante y estoy muy contento por eso. Ahora bien, si cuando veamos el pasado, que seguramente lo veremos, de Joy Boy,
veremos cómo este fue uno de los primeros en ser afectados por esa alianza y cómo unió a todos bajo una bandera de liberación. Pero bueno, eso ha sido todo por esta vez. Cuéntame, ¿qué te parece este video? ¿Crees que es importante que Oda nos venda la idea de Joy Boy como un Buccaneer? ¿O crees que esto es como, güey, más de lo mismo? Al final me encanta, pues siempre he pensado que los negros estamos poco representados en el mundo de One Piece. Que está Okiji, que está Teach, que está Brook, pero ahora mismo es blanco. Y así, personajitos así. Pero viéndolo desde esta manera, los Lunaria fueron erradicados, los bucaneros fueron erradicados, entonces tiene todo sentido del mundo que las tribus más importantes en el mundo de One Piece hayan sido... Pero bueno, como siempre, pues si no lo saben, les hablo Cazador de Piratas. Hasta una próxima vez. Nos vemos.